Muy buenos días. Damos inicio a la clase de comprensión de lectura con grado octavo el día 28 de mayo del 2021. Entonces, mis niños, por favor, escribimos en el cuaderno dictado número 6 la fecha de hoy, 28 de mayo, y como título escribimos Las aventuras de Peter Pan. Las aventuras de Peter Pan. Entonces, dictado número 6, fecha 28 de mayo y de título Las aventuras de Peter Pan. Y escribimos Wendy, Wendy, Juan y Miguel, Wendy, Juan y Miguel eran tres hermanos, eran tres hermanos que vivían en Londres. Eran tres hermanos que vivían en Londres. Punto seguido. Wendy, que era la mayor, Wendy, que era la mayor, les contaba cuentos y los cuidaba, les contaba cuentos y los cuidaba, les contaba cuentos y los cuidaba cuando sus papás salían de casa. Cuando sus papás salían de casa. Repito, Wendy, Juan y Miguel eran tres hermanos que vivían en Londres, punto seguido. Wendy, que era la mayor, les contaba cuentos y los cuidaba cuando sus papás salían de casa. Punto seguido. Uno de los cuentos que más les gustaba, uno de los cuentos que más les gustaba a los pequeños era el de Peter Pan. Uno de los cuentos que más les gustaba a los pequeños era el de Peter Pan, coma, un niño que vivía
un niño que vivía en el país de nunca jamás y que siempre iba acompañado, repito, uno de los cuentos que más les gustaba a los pequeños era el de Peter Pan, coma, un niño que vivía en el país de nunca jamás. Ojo porque ese país es un sustantivo propio, ¿listo? Y que siempre iba acompañado y que siempre iba acompañado por su pequeña hada campanita. Y que siempre iba acompañado por su pequeña hada campanita. Punto aparte. Guión. Guión, el signo de puntuación. Guión. Si nos lees otra vez el cuento de Peter Pan, si nos lees otra vez el cuento de Peter Pan, coma, nos dormiremos. Repito, si nos lees otra vez el cuento de Peter Pan, coma, nos dormiremos. Punto seguido. Guión, le pedían los niños, guión, le pedían los niños a Wendy aquella noche. Punto aparte. Guión, ya es muy tarde. Guión, ya es muy tarde. Ya es muy tarde y tienen que acostarse, coma. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde y tienen que acostarse, coma. Porque mañana tenemos que ir a la escuela. Repito, ya es muy tarde y tienen que acostarse, coma. Porque mañana tenemos que ir a la escuela. Guión, les contestó Wendy. Punto aparte. Punto aparte.
No había acabado de decir, punto aparte, no había acabado de decir, no había acabado de decir estas palabras, no había acabado de decir estas palabras cuando la ventana se abrió, cuando la ventana se abrió, entrando por ella una sombra saltarina. Repito, no había acabado de decir estas palabras cuando la ventana se abrió, entrando por ella una sombra saltarina. Punto seguido. Punto seguido. Era la sombra de Peter Pan, coma. Era la sombra de Peter Pan, coma. Que la estaba buscando hacía días. Punto seguido. Repito, era la sombra de Peter Pan, coma. Que la estaba buscando hacía días. Punto seguido. Estaban aún asombrados. Estaban aún asombrados. Estaban aún asombrados cuando llegaron en persona, cuando llegaron en persona, Peter Pan y Campanita. Punto aparte, repito. Era la sombra de Peter Pan, coma, que la estaba buscando hacía días. Punto seguido. Estaban aún asombrados cuando llegaron en persona Peter Pan y Campanita. Punto aparte. Guión. Por fin te encuentro, coma. Guión. Por fin te encuentro. Por fin te encuentro, coma. Sombra traviesa. Guión. Decía Peter Pan. Por fin te encuentro, coma. Sombra traviesa. Guión. Decía Peter Pan mientras intentaba coser. Mientras intentaba coser la sombra a sus pies para que no volvieran a escapar.
Repito, por fin te encuentro, coma, sombra traviesa. Guión, decía Peter Pan mientras intentaba coser la sombra a sus pies para que no volviera a escapar. Listo, mis niños, entonces terminamos el dictado número 6, el cuento número 2 y la actividad es elaborar el dibujo de esta parte del dictado.